viendo que las personas alrededor de nosotros son casos con los cuales Dios no puede lidiar. Bueno, por lo menos nosotros no podemos lidiar con esos casos, ¿cierto? Así nos sentimos a veces. El apóstol Pablo, cuando escribe una de las epístolas a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, por eso se llama una de las epístolas pastorales, porque es una epístola, una carta dirigida personalmente a un individuo que estaba y había sido comisionado para dirigir a una congregación o varias congregaciones. Las epístolas pastorales. Y vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2 algo acerca de precisamente cómo es que nosotros como iglesia podemos estar preparados, podemos hacer la obra que tenemos que hacer aún en medio de circunstancias, situaciones y aún en medio de culturas contrarias a Dios. El capítulo 3 comienza hablando acerca de las características de los últimos tiempos, de los individuos que van a vivir durante el tiempo del fin del mundo. Y esas características ya las hemos visto y las hemos leído varias veces, pero si ustedes leen en los primeros versículos, habla de que van a ser hombres y mujeres que no tienen afecto natural. Y la palabra afecto natural ahí significa el amor que todo, inclusive hasta los animales, sienten por sus críos. Es el amor natural que Dios ha puesto en todo el mundo y en la naturaleza. Ese amor por los padres, ese amor por los hijos, es una cosa natural. Y sin embargo, el apóstol Pablo describe a esta generación en la que vamos a vivir como una generación que ni eso tienen. Imagínense, ni siquiera tienen afecto natural. Son soberbios, vanagloriosos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vivimos en medio de una generación así? Comienza entonces el rechazo. Por años habíamos estado viviendo una especie de bonanza espiritual, de bonanza religiosa, donde hasta cierto punto se veía al cristianismo y a los cristianos de cierta manera, de una manera positiva, favorable, sobre todo en este país en el que vivimos. Pero ahora estamos entrando a una situación donde se ve más bien a los cristianos no solamente como ciudadanos de segunda clase, sino como la causa y la razón de los problemas y de los males en nuestra sociedad. Y entonces los cristianos son odiosos. Los cristianos son radicales, que no quieren que nosotros seamos felices. Los cristianos son juiciosos, siempre diciéndonos lo malo que tenemos. Y todo eso comienza a producir una cultura adversa y negativa contra los cristianos. El apóstol Pablo continúa en los versículos siguientes, donde habla precisamente que el resultado de esto y ese encuentro entre la cultura del diablo, la cultura del mundo y la cultura de Dios chocan, y el resultado es persecución por parte de las personas que nos odian. Y dice el apóstol que todos, si queremos vivir fielmente, dignamente con el Señor, vamos a ¿qué? A sufrir ¿qué? Persecución. Persecución. Si usted y yo decidimos pararnos firmes por las cosas que creemos y por lo que dicen las escrituras y las verdades de la Biblia, téngalo por seguro que le van a poner el ojo. Le van a poner el ojo. Lo más fácil y lo más sencillo es vivir en secreto, sin que nadie sepa lo que nosotros pensamos o creemos.
Pero esa no es la respuesta que Dios quiere de parte de nosotros. Llegamos al versículo 14, donde el apóstol Pablo le da cuál es la solución. Y no de que eso vaya a cambiar los corazones de todo el mundo, pero que esa es la respuesta que Dios espera de nosotros, los creyentes. Suframos persecución o no. ¿Se convierta la gente o no? ¿Cuál debe ser mi respuesta como hijo de Dios en medio del tiempo que vivimos? Y el versículo 14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Me regalas el agüita que está ahí? Gracias. Disculpen, hermanos. Gracias. Hay mucho polen. Digamos que es el polen. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. Comienza con esa orden. Persiste, persiste. ¿Cuándo se necesita persistir? ¿Cuando todo está a nuestro lado y a nuestro favor? ¿O cuando las cosas están en contra? Persistir es cuando no todavía tenemos el resultado que queremos. Y hay que estar perseverando, persistiendo, ir tras aquello. Y el apóstol dice: persiste ¿en qué cosas? En lo que has aprendido. En lo que has aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? El evangelio de nuestra salvación. La palabra de Dios, como la palabra que viene de Dios, que tiene la autoridad. Y hay 4 características de las escrituras que, si quieren anotarlas, es importantísimas y las vamos a ver. Número 1, la palabra de Dios es autoritativa. Da exactamente con orden, con autoridad, lo que debemos hacer. La palabra de Dios es autoritativa. Número 2, la palabra de Dios es clara. Clara, tanto que hasta un niño la puede entender. Hasta un niño puede entender lo fundamental y lo más importante acerca de Dios. Número 3, la palabra de Dios es necesaria. Es necesaria. Sin ella no podemos obtener las cosas que nuestra alma, nuestro ser necesita. No fue una cosa complementaria que Dios puso. No, Jesucristo vino, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada, pero la palabra escrita es necesaria. Y el Señor la dejó para su pueblo, para su iglesia, como el manual de instrucción necesario. Y finalmente, la 4ª característica de la palabra de Dios es que es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos de otras revelaciones, no necesitamos de otros libros, no necesitamos de ir a investigar aquí o allá misterios y secretos, porque la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Y entonces el apóstol le dice: por eso, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tiene que ser una convicción en nosotros. El cristianismo es una convicción. Es la convicción de entender cuál era nuestro estado espiritual. De saber que nuestra condición no nos permitía acercarnos a Dios, agradar a Dios y mucho menos ser parte del reino de Dios. Porque nuestros pecados constantemente se presentan delante de nuestra cara para recordarnos que no somos suficientes. Pero que Dios envió a su Hijo precisamente para poder hacer de nosotros, regresarnos a Dios, darnos y equiparnos con todo lo que necesitamos para vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos mientras
estamos en esta tierra y llegamos a nuestro destino final, que es el reino y el cielo donde Dios mora y vive. En la casa de mi Padre, dijo Jesucristo, muchas moradas hay. Hay muchas. Ahora él dice, si así no fuera, no es que no fuera así, así es. Pero si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza. Por eso todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, toda la oposición que se pueda levantar es solamente algo temporal que no va a impedir el destino hacia donde nosotros vamos. Ese sí es el destino final. Vivir y estar con Dios. Y Pablo le dice, te persuadiste. Es una convicción personal. Y dice, y sabiendo de quién has aprendido. ¿Saben? El apóstol le recuerda a Timoteo que su abuela y su madre le habían dado las primeras instrucciones de la fe desde niño, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, dice el versículo que sigue, 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Las Escrituras, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, que fue lo que su abuela Eloide y su madre Eunice le enseñaron, pero que también incluye la revelación que Dios le dio a Pablo y a Pedro y a los apóstoles, porque eso es lo que también en varios pasajes del Nuevo Testamento lo ponen a la misma altura de las Escrituras del Antiguo Testamento, como la palabra de Dios. Inclusive el mismo Pedro habla de los escritos de Pablo como palabra de Dios, a la misma altura de los escritos del Antiguo Testamento. Eso es una cosa que es importante y es maravilloso. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y por eso dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es una declaración fundamental. ¿Para qué es la Biblia autoritativa? Es decir, la Biblia es autoritativa porque dice, solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién habla de esa manera? Por eso en otro pasaje dice que se maravillaban porque Jesús hablaba con autoridad, no como los fariseos, que nada más eran opiniones e ideas y conceptos. No, Jesucristo hablaba con autoridad porque él hablaba la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es palabra final. Palabra final. Es como la palabra que da un juez. Es la palabra final. Y dice que desde la niñez has abrido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. La palabra me dice cómo puedo alcanzar vida eterna y salvación. La sabiduría me lleva a ponerlo en práctica, a hacerlo. Por eso dice sabiduría para la salvación, porque no sirve nada más conocer, hay que actuar. Y la sabiduría es lo que nos permite actuar, dar un paso de decisión hacia algo. ¿Y cuál es ese paso de decisión? La salvación que es en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Por eso Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay. ¿Y saben lo que significa en griego no hay? No hay. No hay otro nombre debajo del cielo. ¿Dado a quiénes? A los hombres.
por el cual podamos ser ¿qué? Salvos. No hay otro medio, no hay otro camino. Ese es el plan de Dios. Dios no tiene un segundo plan. Dios no tiene un plan B, un plan C. Dios solo tiene un plan. Y ese plan es su Hijo. Versículo 15 termina diciendo: para la salvación por la fe. Dios escogió que el camino a la salvación no es por la lógica, no es por la razón, no es por las obras. Dios escogió que el camino a la salvación es por la fe. La fe. Y la fe es creer, pero confiando. Confiando. No nada más creer como sí, yo creo, yo entiendo. Como por ejemplo cuando uno pregunta: ¿usted cree que exista un país que se llama China? Sí, yo creo que hay un país que se llama China. Nunca he estado ahí, no lo conozco, pero creo que hay un país que se llama China. ¿Usted cree que hayan planetas y estrellas y sí, sí. No es esa la fe de salvación. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan inclusive, pero no son salvos. Esa fe es una total confianza, donde yo deposito toda mi vida en las manos de Dios. Donde yo entiendo que no hay otra manera de cruzar de este lado al otro lado, sino es porque Cristo me toma en sus manos. Amén. Y el versículo 16 nos habla precisamente de qué es entonces como creyentes lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener fe en Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: la condición número 1 ya la tienes, que es ser salvo. Para poder hacerle frente a lo que está pasando, primero que todo tenemos que asegurarnos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y el 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar es como soplada por Dios. Este versículo no significa que la palabra de Dios fue dictada por Dios. Vean la diferencia. No está diciendo que Dios dictó y que alguien entró en trance y la persona iba escribiendo lo que Dios le iba diciendo. No, no es eso. La palabra inspirada significa que a pesar de las cosas que la persona tiene, las circunstancias de vida, sus errores, sus defectos, su falta de capacidad intelectual en ciertas cosas, pero cuando esa persona iba escribiendo lo que sentía en su corazón, el Espíritu de Dios lo iba soplando, de tal manera que esas palabras se convierten de simples palabras humanas a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué parte de la palabra de Dios es inspirada? ¿Saben qué significa todo en griego? Ya saben, ¿verdad? Toda. Toda la escritura. No una parte. ¿Y saben por qué Dios decidió de esa manera? Porque si no, ¿quién iba a decidir entonces qué parte era inspirada y qué parte no? Y es la discusión que muchas iglesias hoy tienen. Iglesias liberales que piensan de esa manera, y entonces ahora son hasta las iglesias que aceptan el LGTB y todo el abecedario hasta no sé hasta dónde. ¿Por qué? Porque no saben entonces cuál es inspirada y cuál no. Y ellos son los que deciden. ¿Saben cuando Satanás le dijo a Eva que serían como Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Saben lo que la palabra, el término en hebreo realmente implica ahí? Eso sí es en serio, no como el griego, sino este es el hebreo. Pero la palabra significa que Satanás les estaba diciendo y proponiendo a Eva que ellos iban a ser como Dios. La palabra conocer ahí significa literalmente que ellos iban a determinar, juzgar, decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Eso explica un montón de cosas, hermanos.
Y es importante que lo entiendan. La propuesta de Satanás es: ustedes van a ser como Dios. Son ustedes, no Dios. Ustedes los que van a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso ha sido desde el momento en que Adán y Eva atendieron a esas palabras. A lo largo de la historia podemos ver esa misma actitud y rebelión de parte del ser humano, donde ellos dicen: no, soy yo el que decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso dice: toda la escritura, no una parte, no una porción, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dijimos que habían 4 características de la escritura. Primero, que era autoritativa, ¿cierto? Segundo, que era clara, tanto que hasta un niño la puede entender. Tercero, que era necesaria. El pueblo de Dios, la iglesia, necesita la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en otro pasaje dice que la palabra de Cristo more. ¿De qué manera? En abundancia en vosotros. Por eso hay que memorizarla, por eso hay que estudiarla, por eso hay que analizarla. Por eso Jesucristo dijo que el buen intérprete, ¿quién es un intérprete? El que se dedica a estudiar la palabra de Dios. Un buen intérprete, dice, saca del tesoro tesoros viejos y tesoros nuevos. ¿Por qué? Porque no podemos leer la Biblia y decir: ah, no, ya ese capítulo ya lo leí. No, así no es como se lee la Biblia. Ah, ya eso ya me lo sé. No, la Biblia se lee y se lee y se lee. Eso fue como el hombre, el viejito, el abuelo que mandaba a su nieto y le preguntaba acerca de la Biblia. Y entonces él le dijo: bueno, te voy a explicar por qué yo leo la Biblia todos los días. Porque el nieto le preguntaba: ¿por qué lees la Biblia todos los días? Y entonces mandó al nieto con un contenedor, con una especie, un canasto de mimbre al río, y le dijo: ve y tráeme agua del río en este canasto. Y el niño, como de 9 años, fue corriendo, echó el agua en el canasto y venía corriendo para ver cuánta podía llegar, pero el agua se iba ¿qué? Se iba saliendo. Y entonces llega donde el abuelo y le dice: bueno, pues no pude. Bueno, ve otra vez, trae más agua. Y otra vez iba, y así lo tuvo como 5 veces hasta que el nieto dijo: no, pero ya esto me estás engañando, abuelo. Y le dice: no, no te estoy engañando. ¿Cómo estaba ese canasto cuando yo te lo di la primera vez? Estaba seco, sí, pero estaba lleno de polvo y sucio. Y le dice: ¿cómo está ahora? Wow, está limpio. Dice: por eso leo la Biblia todos los días. Amén. Por eso leemos la Biblia todos los días. Es necesaria para nuestra purificación, para nuestra santificación, para limpiarnos día tras día. Por eso Jesucristo le dijo: vosotros ya estáis limpios, ya son salvos, pero tienen que lavarse los pies. ¿Qué? Y eso, el lavado de pies era un asunto que ellos se hacían todos los días, porque todos los días salían al camino, se ensuciaban los pies, no eran como los caminos de ahora, y cuando regresaban a la casa venían con los pies todos sucios. Entonces tenían que lavarse los pies, y eso era todos los días, todos los días, todos los días. La palabra de Dios es necesaria, necesaria. Y dice: ¿para qué? Dice: es útil. Eso es lo que la palabra útil significa: necesaria, útil, para enseñar. ¿Dónde vamos a aprender lo que realmente Dios dice si no lo leemos y lo entendemos de acá? ¿Saben? Cuando Pablo llegó a la iglesia de Berea, dice que Pablo estaba predicando, y dice Lucas escribe acerca de lo que estaba haciendo Pablo, y Lucas dice que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Dice: porque iban a las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba predicando era ¿qué? Cierto. Eso es lo que tenemos que hacer.
No son los hombres los que tienen la palabra final de autoridad. ¿Es quién? La palabra de Dios. Todo lo que escuchemos, analicémoslo a través de ¿qué? De la palabra, de la palabra. Entonces es útil para enseñar, es necesaria para enseñar, para redarguir. Y la palabra redarguir significa crear un caso, un argumento que combate el argumento de alguien que viene en contra de nosotros. En otras palabras, redarguir es como convencer. Redarguir es como persuadir a través de un buen argumento, a través de una buena presentación de lo que la palabra de Dios dice. La palabra es útil, es necesaria. ¿Para qué? Para cambiar argumentos en contra de Dios, donde uno le puede aclarar a las personas. No, es que esto es lo que la Biblia dice. No, a Dios, la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. Y hay tantas ideas y cosas que la gente tiene en su cabeza que la Biblia dice. Que la Biblia dice que Noé construyó el arca en 120 años. Y montones de creyentes creen eso. No, eso no es lo que la Biblia dice. Es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Se acuerdan cuando Apolos, que era un tremendo predicador, estaba predicando en Corinto y dice que Priscila y Aquila tuvieron que llamarlo aparte y aclararle, corregirlo, porque no tenía clara toda la enseñanza? Y ellos aparte le explicaron y le dijeron, y fue corregido. ¿Con qué lo corrigieron? Con la palabra de Dios. Útil, necesaria para enseñar, para redarguir, o sea, para ganar un argumento, para persuadir, corregir e instruir. ¿En qué? En justicia. Hay dos palabras que en la Biblia aparecen constantemente: justicia, juicio. Justicia es lo que Dios dice que es lo correcto y lo que tenemos que hacer. Juicio es el resultado que viene por no hacer lo correcto y lo bueno que Dios dijo que hagamos. Justicia, lo que tenemos que hacer. Juicio, el resultado si no lo hacemos. Y dice necesario para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en lo que tiene y es correcto. Justicia. Y aquí viene la suficiencia de la Biblia. La suficiencia, es suficiente. La Biblia tiene todo lo que necesitamos, porque dice, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre, en términos genéricos, hombre y mujer, todos los creyentes, todos los que hemos creído y puesto nuestra fe en Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Saben lo que la palabra perfecto significa en griego? No, aquí sí hay una diferencia. La palabra perfecto no significa lo que nosotros normalmente creemos, una persona que no tiene ningún defecto. La palabra perfecto, hay un verbo, por ejemplo, cuando en la antigüedad las personas tejían las redes con las que pescaban. Si una red se rompía, al enmendar la red, eso era perfeccionar la red. En otras palabras, es poner juntos para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. El concepto de perfecto también significa madurar, perfeccionar. Eso es lo que perfecto significa. Hacer maduro, hacer completo. Por eso dice, para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, tenga todo lo que necesita para la vida cristiana. Y eso es la suficiencia de la palabra de Dios. No necesitamos ningún otro libro, no necesitamos ningún otro conocimiento, no necesitamos ninguna otra revelación para hacer
todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios y cristianos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y la idea de enteramente preparado es como el ejercicio de los atletas o de los soldados. Ese término, ese vocablo, lo que significa es llegar a dominar algo que uno hace. Enteramente preparado. Llega a un nivel de maestría, un nivel de dominio. Y eso es lo que el apóstol quiere y le dice a Timoteo. Hasta que nosotros practiquemos y practiquemos y practiquemos la palabra de Dios hasta que lleguemos a un punto donde dominamos. Nos está limpiando y a la vez nos está preparando. La palabra de Dios limpia y la palabra de Dios prepara. Esa es la única respuesta que nosotros le podemos dar a este mundo. Por eso, cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Se paró delante de los judíos que le estaban diciendo, él comenzó a hablar y dio un tremendo argumento usando la palabra de Dios. Y dice que sus enemigos se mordían la lengua del enojo porque no le podían refutar ni contestar nada a Esteban. ¿Estaba haciendo Esteban lo que la palabra de Dios dice aquí en Timoteo? Absolutamente, el ejemplo perfecto de usar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, dando el testimonio al punto que lleva a una reacción. Nosotros no tenemos control de la reacción. En el caso de Pedro, cuando le habló a el centurión y a su familia, dice que el Espíritu vino sobre aquella familia porque creyeron, dice, y fueron salvos ellos y toda la casa. Qué belleza, qué hermoso. O cuando predicaron en Samaria y se convirtieron, qué lindo. Pero otras veces rechazan, como en el caso de Esteban. Y el rechazo lo llevó a su muerte. ¿Hizo Esteban lo que tenía que hacer? Lo hizo. ¿Fue la Biblia suficiente? Lo fue. ¿Fue la Biblia clara? Lo fue. ¿Fue la Biblia necesaria? Lo fue. ¿Fue la Biblia autoritativa? Lo fue. Y lo es. Y lo seguirá siendo. La palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y puestos de pie, vamos a orar y pedirle al Señor que siga limpiándonos. No dejen de leer la Biblia. No le vaya a pasar lo que le pasó a esa señora que decía que no leía la Biblia porque se le habían perdido los anteojos y no podía leerla. Y 2 años después abrió la Biblia y se encontró que los anteojos estaban dentro de la Biblia. Tenía 2 años de no leerla. Hermano, no podemos vivir de esa manera. La iglesia provee el servicio, la predicación, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que leerla todos los días. Como el canasto, echando agua, aunque parezca que no está haciendo nada. A veces parece que no hace nada. Pero tenemos que creer y confiar que la Biblia purifica, limpia. Sigámosla leyendo, sigámosla leyéndola, memorizándola. Y en ese proceso también Dios va a ir perfeccionándonos. Padre, qué bendición el tesoro que nos dejaste. No solamente nos diste el regalo más grande, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la salvación que es en Cristo Jesús. También nos dejaste una palabra escrita, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discernir entre las intenciones
las motivaciones del corazón. Que esa palabra siga penetrando, partiendo, limpiando, preparando, sanando y equipando. Nosotros hoy nos comprometemos delante de ti a leer, aunque sea una porción, todos los días. Nosotros no vamos a la cama sin haber comido o bebido algo. Cuanto más la palabra de Dios, que es el pan de vida para todos nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: yo tengo otro pan que comer. Señor, enséñanos a comer de ese pan, en el nombre de Jesús. Amén.